un abrazo desde aquí, desde la distancia, así que estamos contentos de que estéis visitándonos y compartiendo esta mañana con nosotros. Y bueno, esta mañana quiero compartir con vosotros un tema que tiene que ver mucho con lo que acabamos de celebrar hace un instante, ¿no? Está bastante relacionado. De hecho, el texto bíblico está ubicado en el mismo, casi el mismo momento, ¿no? Hoy vamos a ver y a estudiar juntos los versículos del 25 al 31 del Evangelio de Juan, del capítulo 14. Y voy a leerlos, los vamos a leer, lo voy a hacer yo, así que os pido que me acompañéis, si mi teléfono se quiere portar bien. Ahí. Os pido que me acompañéis y vamos a hacer la lectura juntos, ¿vale? Dice así, desde el versículo 25, estas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Oísteis que yo os dije, me voy y vendré a vosotros. Si me amarais, os regocijaríais porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Y os lo he dicho ahora antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él no tiene nada en mí. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Hoy quiero hablar de la paz de Jesús, esta paz que Jesús está proponiendo a sus discípulos. Y quiero empezar colocándonos en una circunstancia, una situación. Quiero que os imaginéis lo siguiente. Quiero que penséis que esta mañana os habéis levantado, como normalmente hacéis, entiendo, temprano, muy temprano los domingos, espero. Algunos sé que no. Entonces, os habéis levantado, habéis desayunado, os habéis duchado, os habéis subido al coche, habéis tenido que esperar a vuestra mujer, a los hijos, etcétera, etcétera, todo este tipo de cosas que pasan los domingos. Has conducido para llegar hasta aquí, lo has hecho puntualmente, lo has hecho preveyendo que pudiera haber tráfico para no llegar tarde. Has saludado a algunas personas en la iglesia, has sacado tu teléfono móvil y lo has puesto en silencio para que no moleste si te llaman. Y comienza la reunión. Tenemos el tiempo de las canciones y de pronto notas que tu teléfono está vibrando. Miras, no sabes quién es y vuelves y cuelgas, ¿no? Al ratito vuelves a notar que el mismo número de teléfono te está llamando, intrigado, lo que haces es sales fuera y respondes esa llamada. Y resulta que es la llamada del médico, de tu médico, y te dice que en la última analítica han detectado algo extraño, han detectado metástasis y que tienes una enfermedad, tienes cáncer y que te queda una semana de vida. Te quedan 7 días de vida. ¿Cómo sería tu relación después de recibir esa noticia con las personas que te rodean? ¿En qué estarías pensando en ese momento? ¿En qué lugar ocuparían las personas de tu alrededor? ¿Cuál sería, para ti, qué prioridad tendrían esas personas, ¿no? ¿Cuál sería el pensamiento principal que dominaría tu mente? Creo que todos estaríamos asustados, ¿no? De hecho, lo último que pensaríamos serían los demás. Estaríamos pensando, bueno, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Y cómo voy a arreglar las cosas, no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hay alguna solución? Esto, ¿no? Supongo que estaríamos luchando con ese tipo de cosas. Yo personalmente estaría luchando con eso, ¿no? La verdad es que hay miles de circunstancias en nuestra vida en las que es humanamente imposible mantener la calma. Es imposible, ¿no? Y no solamente estoy hablando de circunstancias tan extremas como una enfermedad terminal, sino a veces son circunstancias mucho más pequeñas, son cosas mucho más simples, mucho menores y tienen el poder de inquietarnos, ¿no? Por ejemplo, cuando te llega un gasto inesperado, hay algo que no esperabas que se rompiese en casa y ahora tienes que soltar dinero, ¿no?
ahora tienes que gastar dinero. O tu hijo de pronto se pone enfermo, o tu hija, ¿no? O tu padre o tu madre, o un familiar se pone enfermo y de pronto eso genera inquietud en ti, ¿no? O otra cosa que está muy actual ahora, ¿no? El nivel de contagios de COVID aquí en España, especialmente en Andalucía, está incrementando. Eso genera miedo en las personas, genera pánico en las personas, ¿no? O tener un conflicto con tu vecino y tener que verlo todos los días cara a cara, ¿no? O tener miedo a cualquier otra cosa, ¿no? Hay miles de cosas pequeñas, estúpidas a veces, unas son importantes, otras son mucho más simples, pero que tienen el poder y la capacidad de robarnos la paz, ¿no? De generar una inquietud interna. Como he dicho al principio, lo que hemos hecho hace un rato aquí, al recordar el sacrificio de Jesús, es un evento que ocurrió en el aposento alto. Y este texto que acabo de leer yo y que acabamos de escuchar, justamente está ubicado en el mismo contexto. Jesús estaba con sus discípulos en el aposento alto, que era un sitio, era una especie de primera planta en un edificio, donde estaban celebrando la Pascua, ¿no? Y Jesús estaba allí y sabía muchas cosas que sus discípulos no sabían. Jesús sabía que uno de sus amigos más íntimos lo iba a traicionar. Jesús lo sabía. Jesús sabía también que los líderes judíos iban a venir a por él y se lo iban a llevar injustamente encarcelado. Sabía que lo iban a arrestar, sabía que lo iban a maltratar, lo iban a golpear, a acusar y que finalmente moriría de una forma terrible. Eso Jesús lo sabía cuando estaba allí con sus discípulos. Pero hay algo asombroso en este texto, ¿no? Y es lo siguiente, que aunque Jesús tenía pleno conocimiento de todo lo que le iba a ocurrir, su prioridad estaba enfocada en consolar el corazón de sus discípulos. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! O sea, jamás nadie puede responder de forma natural, ninguno de nosotros, de la forma que Jesús respondió. Los discípulos estaban a punto de pasar por una experiencia donde se iban a sentir abandonados, entre comillas, por Jesús. Obviamente Jesús se marchaba físicamente, pero no se iban a quedar solos. Pero ellos iban a tener que vivir esa experiencia. Imagínate lo que significa vivir de forma cercana con una persona durante 3 años. Los discípulos comían con Jesús, caminaban con Jesús, Jesús les enseñaba, tenían una relación cercana, no solamente era una amistad, era una relación casi familiar con ellos. Imagínate de pronto cortar esa relación, ¿no? De pronto que desapareciera esa relación. Pero Jesús tenía que marcharse. Era necesario que se marchara, tenía que marcharse. Ahora, imaginaos los discípulos, después de escuchar lo que Jesús le estaba diciendo, que tenía que irse, imaginaos los discípulos preguntándose, vale, pero ¿y esto quién lo va a mantener, no? ¿Realmente nosotros estamos capacitados para poder hacer esto? ¿Vamos a poder seguir haciendo este trabajo? ¿Realmente nosotros, si casi que tenemos problemas en entender lo que Él nos enseña, ¿no? ¿O quién se va a encargar? ¿Dónde va a estar nuestro líder? ¿Dónde va a estar la persona que nos guíe, nos dirija y nos ayude, ¿no? Claramente, este grupo de hombres débiles necesitaba 3 cosas, ¿no? Necesitaba, por un lado, consuelo, porque estaban desconsolados. Por otro lado, necesitaban esperanza, porque estaban desesperanzados. Y por último, necesitaban instrucción. Necesitaban una instrucción clara. Así que en medio de estas circunstancias que Jesús está viviendo y sus discípulos también, es donde Jesús pronuncia las conocidísimas palabras del versículo 27, que todo el mundo las conoce. O sea, yo creo que la mayoría de nosotros hemos memorizado estas palabras o por lo menos nos suenan, ¿no? Donde Él habla de un tipo de paz especial muy diferente a la paz que sus discípulos conocían o que nosotros podemos conocer. Y esta mañana lo que quiero de este texto es traer 3 características de este tipo de paz de la que habla Jesús. 3 cosas que caracterizan a este tipo de paz. ¿Vale? Y la primera de ellas, vamos a entrar ya en el primer punto del mensaje, es que la paz de Jesús es el resultado de experimentar el Evangelio. No se puede separar. La paz de la que habla Jesús tiene que ver con vivir y experimentar el Evangelio, las buenas nuevas de Jesús, ¿no? Si tú lees los Evangelios, donde obviamente se relata la historia de la vida de Jesús, y especialmente la parte donde Jesús interactúa con sus discípulos, te vas a dar cuenta de una cosa que es bastante sorprendente, ¿no? Y es que a menudo los discípulos de Jesús no entendían bien lo que Jesús enseñaba. No lo entendían bien. Estaban con Él, Jesús le explicaba las cosas, Jesús lo instruía. Pero ellos muchas veces
por no decir la mayoría, no terminaban de entender bien lo que Jesús decía, ¿no? O bien se extrañaban o bien llegaban a conclusiones equivocadas y constantemente Jesús tenía que corregirlo. Además, fijaos, para complicar más el asunto, ellos no tenían un teléfono móvil ni una Biblia como tenemos nosotros. O sea, ellos no escribían las palabras de Jesús. Entre otras cosas porque no tenían ni papel ni bolígrafo, no existía eso, no tenía opción a eso, ¿no? O sea, imaginaos tener que recordar todo lo que Jesús estaba diciendo para que ellos posteriormente pudieran recibir algún tipo de instrucción o dirección, ¿no? Era súper complejo, ¿no? Ahora, ¿qué está diciendo Jesús exactamente en el versículo 26 que hemos leído? Que lo voy a poner otra vez, ¿no? Dice, y lo leo, dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho, ¿no? Versículo 26. Y nota en este versículo las veces que repite Jesús todo y todas, todos y todas, todos y todas, ¿no? ¿Qué es todos y todas aquí? Todos y todas es justamente lo que está diciendo en la primera parte del capítulo 14 de Juan, del versículo 1 al 24. No tengo tiempo de mirarlo con vosotros porque es muy extenso, pero lo que Jesús le está explicando a sus discípulos son cosas increíbles. Es lo que es suyo por causa de haber conocido a Jesús, por causa de haber aceptado el Evangelio, por causa de creer, de haber ejercido fe en lo que Jesús venía a anunciar y en su persona, en lo que Él iba a hacer por ellos. ¿Y qué implicaba eso? Implicaba, acordaos cómo empieza el capítulo 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay y yo voy a preparar morada para vosotros. Jesús le estaba diciendo que tenían un sitio ya con Dios, ya tenían un sitio reservado ahí con Dios. Y no solamente eso, sino que también les habla de que Dios mismo, el Espíritu Santo, iba a venir a vivir dentro de ellos. Era una promesa, no era simplemente algo muy bonito, era una realidad que se iba a cumplir en ellos, ¿no? Que el Espíritu Santo iba a estar viviendo con ellos y lo que es lo mismo, que la amistad y la paz de Dios ya era suya, era algo que les pertenecía a ellos. Estas eran las cosas que ellos necesitaban recordar. Conforme más conocemos y nos apropiamos de lo que Jesús ha hecho por y para nosotros, mejor preparados estamos para experimentar su paz en cualquier circunstancia. Aquí no hay magia, no hay una magia. O sea, aquí la realidad es que conforme profundizamos en nuestra relación con Jesús y en sus palabras y en su verdad, y eso se encarna en nosotros, más preparados estamos para experimentar la paz en cualquier circunstancia de nuestra vida. Si realmente somos hijos de Dios, si realmente formamos parte de la familia de Dios, entonces su mismo Espíritu está en nosotros para recordarnos sus promesas, para hacerlas reales, para que no solamente sean un concepto, sino para que sean un poder que hay dentro de nosotros, que viene de parte de Él, ¿no? Ahora, hay otra cuestión aquí. Como he dicho antes, esto no es mágico. O sea, no podemos recordar lo que no hemos leído, lo que no hemos memorizado. Yo no puedo recordar las promesas de Dios si no las conozco. Es imposible. Por eso Dios las ha dejado reflejadas en su libro. Y ese libro ha permitido que yo lo tenga para poder saber lo que Él quiere que yo sepa, ¿no? Para poder entenderlo, para poder conocerlo. Así que necesito alimentar mi mente con las verdades y las promesas de Dios para que el Espíritu Santo las pueda aplicar a mi vida. Y quiero poneros un ejemplo. Todos sabéis que Nico ha escrito un libro. Lo sabéis, ¿no? Si no, yo creo que esto no es una novedad, pero bueno. Imaginaos que vosotros tenéis ese libro y lo estáis leyendo y hay una parte de ese libro que no entendéis bien. Hay una diferencia muy grande a que yo trate de entender esa parte, a que tenga a Nico dentro de mí y me pueda explicar esa parte. Lo que Jesús está diciendo es que parte de quien interpreta esa verdad está dentro de nosotros ahora. Nosotros podemos ir a la Biblia y Dios, a través de su poder, el Espíritu Santo, puede hacer relevante y hace relevante esa realidad en nuestra vida para transformarnos y para cambiarnos. A ver, para los que les gusta más jugar, yo sé que hay gente con menos edad que le gusta Minecraft, que le gusta Fortnite y todo este tipo de cosas. Lo que está diciendo Jesús es que es como si tuvieras al creador de Fortnite o de Minecraft dentro de ti jugando al juego, sabiendo absolutamente todos los trucos y todo lo que tienes que hacer
para exprimir y sacarle el jugo a ese juego. Eso es lo que hemos recibido nosotros. El segundo punto del mensaje, y que muestra una característica de esta paz, es el hecho de que la paz de Jesús es una promesa solo para los que son amados por Él. Es una promesa exclusiva y únicamente para aquellos que son amados por Jesús, ¿no? Jesús ya sabía su futuro cercano, Él lo sabía. Sabía que Él iba a pasar un infierno real que implicaba estar, sobre todo, no el sufrimiento físico que sí, sino lo peor que iba a experimentar Jesús era la separación de su Padre y tener que cargar con la ira de su Padre, con la ira de Dios. Eso era lo más terrible. Era lo que nosotros merecíamos. Y Jesús sabía eso. Sabía lo que suponía eso. Él lo sabía. De hecho, tenemos una pista del nivel de estrés que eso generaba en Jesús. Acordaos del relato del huerto de Getsemaní, ¿no? Jesús estaba sudando sangre. Y dicen los expertos que sudar sangre es por causa de una situación de mucho estrés que se rompen ciertas capilares y la sangre fluye por los poros de la piel, ¿no? Eso mostraba el nivel de angustia que él estaba experimentando y viviendo. Pero a pesar de eso, que eso era algo que Jesús sabía, todavía no había ocurrido, pero quiero que tengáis en cuenta esto. Jesús sabía todo lo que le iba a pasar, sabía por lo que tenía que pasar, lo sabía y lo tenía tan claro y tan fresco como si casi lo estuviera viviendo, ¿no? Pero a pesar de eso, es sorprendente que Jesús no solo le muestra a sus discípulos que su corazón estaba en paz, porque Jesús no estaba inquieto mientras le estaba comunicando esto a sus discípulos, sino que les promete algo increíble, darle ese mismo tipo de paz a ellos. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, esto es lo que me va a ocurrir, pero vosotros vais a recibir el mismo tipo de paz que yo estoy experimentando ahora. Y esa es la misma idea que encontramos unos capítulos más adelante en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 33, que dice Jesús mismo. A ver. Bueno, lo leo, no está bien, no está ahí, lo leo yo. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fijaos, no, para que en mí tengáis paz. No para que estas palabras os den paz, para que en mí tengáis paz, porque estas palabras están vinculadas a mí, a mi persona, ¿no? Y en el versículo 27, justamente del texto que estamos leyendo, lo que hace Jesús es algo que es como mucho, muy interesante. Y quizá podemos pasar muy rápido, pero nos vamos a perder lo que Jesús está diciendo aquí, ¿vale? Jesús en el versículo 27 está hablando de justamente dos tipos de paz. Y él dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Fijaos, está hablando de dos tipos de paz. Está hablando de un tipo de paz que es de él, que es propiedad suya, que es propiedad de Jesús, y otro tipo de paz que la da el mundo, es decir, el tipo de paz que se ofrece fuera de él. Y no sé si te has dado cuenta que no está diciendo que la filosofía que no considera a Dios, que no considera a Cristo como valioso, que vive apartado de esta realidad y de esta verdad, no dice que no dé paz, dice que da paz, pero no la da de la misma forma que Jesús. No da una paz, pero no la da de la misma forma. Y esto es muy relevante porque la diferencia está en cómo se ofrece ese tipo de paz. Y fijaos, hay un tipo de paz verdadera que podemos recibir de Jesús, podemos recibir de Él, es algo que Él nos da, pero hay otro tipo de pseudo paz, que también da tranquilidad, pero que podemos obtener del mundo. ¿Y cuál es la diferencia? La primera es un regalo. La primera es un regalo. La primera viene cuando nosotros abrazamos a Cristo. Es un regalo. Pero la segunda es el resultado del esfuerzo propio por alcanzarla y mantenerla. Piensa por un instante, ¿cómo la filosofía apartada del Evangelio te ofrece la paz? ¿Cómo te la ofrece? No es gratis. Parece gratis, pero no es gratis. La tienes que conseguir tú. Te tienes que esforzar tú. Ya sea, ¿cómo voy a conseguir paz? Teniendo un nivel económico X. Tengo que esforzarme por conseguir dinero. Teniendo un cuerpo perfecto. Tengo que ir al gimnasio y tengo que hacer dieta. Tener muchos amigos. Tengo que relacionarme con la gente. Todo eso tiene un precio.
Tiene un precio. Y no solamente tiene un precio, sino que hay que mantenerlo. Igual que la persona que quiere tener un cuerpo bonito, tiene que ir al gimnasio todos los días y no se puede descuidar. Este tipo de paz necesita ser alimentada y nunca genera una verdadera paz. Pero además Jesús afirma que a pesar de las aflicciones, esta paz que Él ofrece es un tipo de paz divina, porque, y esto es lo más fantástico de todo, es un tipo de paz divina, es una paz sobrenatural, porque se experimenta en medio de situaciones donde humanamente no deberíamos sentirla. A veces pensamos, bueno, qué bueno que Dios me ha dado paz, pero estoy en una situación que mejor imposible, ¿no? O sea, tengo cubierta mi economía, no tengo conflicto con nadie, estoy bien, estoy tranquilo, nadie me molesta, qué bueno. La paz que da Dios se manifiesta en situaciones totalmente opuestas. Son en esos momentos donde uno dice, no puedo creer que pueda estar tranquilo. No debería, o sea, sería antinatural, humanamente hablando, poder estar este nivel de gratitud y de quietud. Porque viene de Dios justamente, ¿no? La paz que Jesús ofrece, en primer lugar, no tiene que ver con las circunstancias, ya lo he dicho. Por eso Jesús luego puede afirmar y le dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque no depende de lo externo. Por eso Jesús puede afirmar eso. Por eso Jesús puede mandar eso. Porque es una paz que Él da que no depende de nada externo. No depende de las circunstancias, no depende ni de ti mismo, ni de los demás, ¿no? Es más, no hace falta ser cristiano para sentir paz. Cualquier persona que sea atea puede estar de vacaciones en una tumbona en la playa con una cervecita fresquita y puede sentir paz, puede decir, qué bien estoy, qué paz, qué tranquilidad. Pero esa no es la paz de Jesús, no lo es. Eso no es la paz que Jesús quiere dar. La paz que Jesús está ofreciendo es mucho más profunda y es un estado que no depende de nuestras circunstancias. De hecho, ¿qué es la paz en sí, ¿no? Aparte de una barriada de aquí de Málaga. Pero ¿qué es la paz que Jesús está ofreciendo? La paz de Jesús es una serenidad del alma. No es un estado momentáneo, es una serenidad del alma, es una tranquilidad interna. ¿Y a dónde está vinculada este tipo de paz? ¿De dónde viene? Bueno, pues es una serenidad del alma que se aferra al amor inalterable de un Dios sabio, poderoso, bueno y cercano. Fijaos cómo esta paz está conectada con el carácter de Dios. Dios es así, por eso Jesús es Dios también, por eso Él puede dar este tipo de paz que está vinculado a su carácter. Por ese tipo de paz es un tipo de paz inalterable y verdadera. Y tiene que ver con un estado interno. Yo puedo estar viviendo unas circunstancias dolorosas, puedo estar triste, puedo estar llorando, puedo estar sufriendo, pero hay una quietud interna, un aplomo interno que viene directamente de Dios, que me permite estar paciente, estar tranquilo. Además, esta paz es la que descansa, como he dicho, en un Dios de amor que primero es sabio y después es poderoso, ¿no? Primero sabio y luego poderoso. No sé si os acordáis, hace mucho tiempo había un anuncio de neumático que decía la potencia sin control, algo así, ¿no? No sirve de nada, algo así. No sé si os acordáis alguno. A lo mejor soy yo el único que vea ese anuncio. Pero confiar solo en el poder de Dios puede llevarnos a problemas. Podemos pensar que como Dios puede hacerlo todo, Él puede hacer todo para mí. Yo le pido cosas y Él hace todo lo que yo le pido, ¿vale? ¿Y por qué puede llevarnos a problemas? Porque es fácil olvidar que el poder de Dios depende de su sabiduría, depende de su sabiduría. Y eso significa que por causa de que Dios nos ama como su propio Hijo, y lo sabe todo y es sabio, nos dará lo que más necesitemos en cada ocasión y no lo que queremos cuando lo queremos. Porque cuando queremos algo, lo queremos ya. Cuando queremos, bueno, le pasa a los niños pequeños, nos pasa a los adultos, pero lo tapamos por todos sitios, ¿no? Nos ponemos ansiosos por las cosas. Nos quitan la paz. Lo que quiero, lo quiero ya. La impaciencia, ¿no? Pero Dios es sabio. Dios nos ama, Dios es sabio y Dios todo lo puede. Y Dios está poniendo todas las cosas en su lugar para hacer en cada uno de nosotros la obra más maravillosa del mundo, que es convertirnos y transformarnos a similitud de su Hijo, ¿no? Aparte, no todo lo que queremos es bueno. A veces nos gustaría comer helado de chocolate todos los días o todo el tiempo, pero eso no es bueno. No es bueno.
nos harían daño, ¿no? Y hay muchas cosas que Dios no nos da porque harían algo terrible, que es nos impedirían poder disfrutar de su amor y de la paz verdadera de Jesús. Ahora bien, como menciona esta parte del mensaje en este punto, este tipo de paz no es para todo el mundo. Porque Jesús le está diciendo a sus discípulos, mi paz os doy a vosotros. No mi paz doy a todo el mundo, mi paz os doy a vosotros. Está claro. Como he dicho, la paz de Jesús solo puede ser experimentada si antes has experimentado el Evangelio. Yo no puedo no puedo vivir de esa forma sobrenatural, que es el título de esta serie, Evidencias de una vida sobrenatural, si yo no he experimentado el Evangelio. Es imposible. Si yo no estoy viviendo este tipo de paz, es porque necesito volver a recuperar mi experiencia con el Evangelio. Esto está así, funciona así, está vinculado, ¿no? Cuando somos confrontados con el amor de Dios por medio de Jesús, cuando recibimos su perdón y cercanía, entonces cuando podemos llegar a experimentar el mismo tipo de paz que Jesús tenía. Solamente así. Me encanta, hay un comentarista español que se llama Samuel Pérez Millo, y él hace una mención en este versículo que quiero compartir con vosotros porque me parece genial, ¿no? Y él dice, ¿cómo puedo disfrutar la paz de otro, ¿no? Jesús está diciendo a sus discípulos que ellos van a disfrutar su propia paz, la paz de otro, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos disfrutar de la paz de Jesús, que es de otra persona, no es la nuestra, ¿no? Y él dice, la única manera sería viviendo la vida personal del que la otorga. Si pudiéramos vivir como Jesús, podríamos experimentar ese tipo de paz. La cuestión es que no podemos vivir como Jesús. Así que él añade y dice, o de otro modo, si el que la da se hace vida en el que la recibe. Esto ocurre con la paz de Cristo. Jesús hace vida en nosotros para que nosotros podamos experimentar su paz, ¿no? La verdad que el tipo de paz con la que somos seducidos cada día es una paz pasajera, es circunstancial y es superficial, es muy superficial. Si tienes este tipo de casa, entonces quizá ya estarás tranquilo, no tendrás que estar arreglando las cosas de tu casa vieja o tu coche que falla tanto o, como he dicho antes, ¿no? Una apariencia atractiva o una persona reconocida. Si alcanzas eso, entonces hallarás la paz. Te gritan cada vez que sales o cada vez que enciendes la televisión. Los anuncios lo que buscan es que encuentres de alguna manera la paz, ¿no? Con lo que te ofrecen. Pero ese tipo de paz es insatisfactoria y poco duradera, ¿no? O si todo te sale bien en la vida, entonces ya habrás llegado a estar en el estado de paz, ¿no? Pero cuando las cosas cambian, pasamos del cielo al infierno en un milisegundo. Todo está bien y de pronto, ayer justo hablaba con Nico, ¿no? Hablábamos de, no sé si habéis tenido estos días en la vida donde te levantas y pasa una cosa y pasa otra. Y llega un punto donde dice, bueno, ¿esto cuándo va a terminar, no? Porque aquí se suele decir a perro flaco todo se le vuelve en pulgas, ¿no? O sea, es como se rompe algo en casa, tengo una discusión con mi esposa, tengo no sé qué, y tengo una multa, y uno dice, bueno, pero ¿qué ahora qué va a ocurrir, no? Estábamos bien, empezamos el día bien y acabamos el día fatal, ¿no? Pero como he dicho, la paz de Jesús no depende de nosotros, no depende de ti, no depende de tu amigo, no depende ni de tu éxito, no depende ni del tiempo, ni del clima, ni de lo que otros puedan decir o pensar de ti. La paz de Dios, la paz de Jesús, no depende ni tu rendimiento. Y voy a decir algo que puede parecer herético, pero no depende ni siquiera de tu amor por Dios. La paz de Dios está vinculada al carácter de Dios, a su amor. Nosotros somos muy débiles, somos muy débiles. La paz de Jesús solo depende del amor inalterable de Dios. Nadie puede alterar ese amor. El amor de Dios por sus hijos, por los que son suyos, es algo que no se puede romper. Está soldado con la sangre de Cristo, con la sangre de su Hijo. Nadie lo puede cambiar. Fíjate lo que Pablo le dice a los filipenses. Los filipenses eran un grupo de cristianos de la iglesia de Filipos que estaban preocupados. Mira lo que le dice Pablo. Pablo le dice en el capítulo 4, versículos 6 y 7, dice, por nada estéis afanosos.
estaban afanosos, por eso Pablo le escribe esto en esta carta. Antes bien, todo, mediante oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, porque es una paz antinatural para nosotros, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús, ¿no? ¿Por qué dice Pablo que hay que preocuparse? Por nada. Y me gusta, ¿no? Porque cuando te vas al original te das cuenta de que por nada quiere decir por nada. Y por nada es que no te preocupes por nada. Es más, lo que dice Pablo es que cuando estés angustiado o preocupado, ve a tu Padre, ve a aquel que te ama, que te amó, que está en el cielo, el que te conoció antes de nacer, el que se dio a conocer de forma personal y el que te buscó antes de que tú fueras a buscarlo, y habla con él. Exponle tus preocupaciones. Quéjate delante de él. ¿Para qué? ¿Para qué debemos hacer eso? ¿Para que Dios arregle todo? No. Si Dios arreglase todo, sería una respuesta muy pobre. No sería, si Dios respondiese así en nuestra vida, no sería Dios. Dios no quiere que las cosas... A ver, entendedme, Dios no quiere que nosotros suframos, pero Dios quiere algo mucho más grande, que las cosas se arreglen y que todo pase rápido y que las cosas salgan bien. Si no, a Jesús... O sea, Jesús no hubiera vivido como un ser humano aquí durante 3 años, ni hubiera ido a la cruz, ni hubiera vivido todas esas circunstancias. Sino Dios hubiera hecho algo mucho más rápido, más simple, pero Dios es mucho más increíble. Porque lo que Dios quiere es que experimentemos la paz, su propia paz. Su propia paz. Por eso no debemos estar afanosos. Debemos ir a Él y confesarle, descargarnos sobre Él para que podamos experimentar en medio de esas circunstancias el tipo de paz que Él tiene y que Él está compartiendo con nosotros, quiere compartir, ¿no? Así que no sé si has visto lo que Pablo está tratando de decir aquí, ¿no? Pero lo que está diciendo Pablo es que el verdadero regalo precioso de Dios no es principalmente cambiar mis circunstancias, no es cambiar mi situación, que la puede cambiar y obviamente la cambia, responde. Pero la prioridad de Dios, lo que Él quiere es que Él quiere usar mis circunstancias para que yo experimente en medio de ellas la misma paz que Jesús experimentó. Para que sea como Jesús. Ese es el objetivo de nuestra vida, llegar a ser como Él, ¿no? Y está claro que Él dice cómo, bueno, guardando, protegiendo mi corazón, mis emociones, mi voluntad y mi mente, ¿no? Donde residen los criterios para entender la vida en Cristo Jesús, para transformar mi forma de ver las circunstancias y para cambiar mis afectos, ¿no? No se trata de que Dios vaya a hacerme indiferente a los vaivenes de la vida, no me va a convertir en un budista, que el dolor ya no me afecta, o desviar la atención de las circunstancias, sino lo que Dios va a hacer es que yo pueda soportarlos con esperanza y con gozo, ¿no? Sabiendo que detrás de eso hay algo mucho más grande que está Él, ¿no? Aparte, otra cosa en la que podemos confiar es que Dios nunca se sobresalta. Muchos de nosotros, las circunstancias de la vida nos generan sobresaltos, ¿no? Es como, esto es inesperado que llegue aquí. A Dios no le pasa eso. Dios no se sorprende, no se sobresalta. Nunca está inquieto ni ansioso. Nunca pierde la paz, nunca jamás. Él no improvisa, Dios nunca improvisa. Yo improviso muchas veces, lo reconozco, pero Él nunca improvisa. Él nunca tiene un plan B, siempre tiene un plan A y siempre lo cumple. Nunca pierde el control y nunca se frustra. Él nunca se frustra. Nosotros somos infieles, pero Él es fiel, Él es siempre fiel. Dios siempre vive en ese estado de paz y esa misma paz es la que quiere compartir con los suyos, quiere compartir con nosotros. Y la última característica de este texto que habla acerca de la paz es que la paz de Jesús es asfixiada por el amor autocentrado. ¿Qué era lo que preocupaba tanto a sus discípulos? Ya hemos dicho algunas cosas, ¿no? Al principio. ¿Qué era lo que le generaba esta inquietud? Porque Jesús le dice 2 veces, no se turbe vuestro corazón, ¿no? Al principio del capítulo y esta parte final del capítulo dice, no estéis inquietos, no estéis inquietos. No se turbe vuestro corazón, no os inquietéis. ¿Cuál era el problema? Fijaos lo que dice Jesús en el versículo 28. Dice, oísteis que yo dije, me voy y vendré a vosotros. Esto es algo que ya sabíais. Si me amarais,
regocijaríais porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. ¿Cuál era la causa principal de la preocupación de los discípulos? Bueno, la causa principal de la preocupación era el egocentrismo, es decir, el amor a sí mismo. Recuerda lo que he dicho hace un instante, los discípulos estaban ansiosos y temerosos por su futuro. Se estaban preguntando, bueno, Jesús, tú te vas, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahora en el futuro? ¿Qué vamos a hacer? Estaban tremendamente preocupados y centrados en ellos mismos. Estaban pensando en sí mismos, ¿no? Y quizá vale la pena preguntarse ahora y decir, bueno, ¿por qué pierdo yo la paz? ¿Por qué lo pierdo con tanta facilidad? ¿Qué hace que perdamos la paz con tanta facilidad? ¿Qué provoca? Que yo empiece el día bien y me inquiete con tanta facilidad, ¿no? Especialmente, yo no sé a vosotros, a mí el tráfico me roba la paz mucho. Sobre todo cuando hay atascos, Sara lo sabe, lo sufro muchísimo, ¿no? Puede ser porque realmente no la tenemos. Puede ser que yo pierda la paz porque realmente no tengo esa paz. Tengo algo que se parece, ¿no? O puede ser porque cuando llega el momento de la dificultad dejamos de descansar en las promesas de Jesús. Dejamos de sentirnos amados y cuidados por Él. Nos olvidamos de que estamos en sus manos. Nadie que viva centrado en sí mismo y sus necesidades puede experimentar la verdadera paz de Dios. Nadie. Nadie que esté enfocado en sí mismo. De hecho, los discípulos deberían haberse sentido muy felices por lo que Jesús les dijo. Porque si Jesús moría y resucitaba, recuperaría la gloria. Jesús sería engrandecido. Cuando tú amas a una persona, lo que quieres es que esa persona florezca, que esa persona, yo como padre quiero que mi hijo crezca, madure y se convierta en una persona de provecho. Y sé que eso cuesta esfuerzo y que hay momentos donde va a pasarlo mal. Pero si yo lo amo, yo deseo que eso ocurra. Y fijaos, los discípulos estaban tan centrados en sí mismos que no veían que Jesús iba a recuperar toda su gloria después de resucitar. Y no solamente eso, sino que también no habían entendido que la resurrección de Jesús implicaba una cantidad increíble de beneficios que ellos iban a recibir. Entre otras cosas, no tener a Jesús físicamente, pero sí tenerlo dentro de ellos, a través del Espíritu Santo. Así que cuando perdemos la paz, deberíamos hacernos dos preguntas esenciales. Estoy ya terminando. Cada vez que perdemos la paz, deberíamos hacernos dos preguntas esenciales. La primera es obvia. ¿Por qué he perdido la paz? ¿Por qué he perdido la paz? ¿Por qué estoy inquieto? ¿Qué me inquieta? Porque esto me va a ayudar a analizar qué es lo que está causando esa inquietud en mi corazón. Y sobre todo, qué es lo que estoy amando por encima de todo lo demás. ¿Qué estoy amando por encima incluso de Cristo? Normalmente perdemos la paz cuando estamos viendo que vamos a perder algo que amamos demasiado y eso nos inquieta, ¿no? Quizá puede ser, como empezaba este mensaje, que tengo miedo a morir, que no quiero perder el afecto de alguien, quizá no quiero perder el afecto de un familiar con quien tengo diferencias, o quizá mi problema es que tengo una situación económica que me hace pensar que no voy a llegar a fin de mes, ¿no? Y me mantiene inquieto, o quizá alguien o algo que me está incomodando mi tranquilidad y mi paz. Estoy tranquilo y de pronto llega alguien, llama a mi puerta y se complica mi vida, ¿no? Y eso me inquieta y me roba la paz, ¿no? O porque no quiero estar solo o sola, me da miedo la soledad, o porque no quiero sufrir, o porque mi proyecto de vida se desmorona, no es lo que yo esperaba, ¿no? ¿Qué es lo que estás amando por encima de lo que Cristo está ofreciéndote y que te está robando la paz? Cuando Jesús le está diciendo a sus discípulos que no lo amaban, no le está diciendo que no tuvieran un tipo de afecto por Él. Lo que le está diciendo es que el amor de estos estaba enfocado principalmente en sus propios reinos, en sus propios proyectos de vida. No estaban pensando en el reino de Dios, no estaban pensando en el reino que Jesús le estaba ofreciendo de alguien mayor que ellos.
Y si bien la primera pregunta que debo hacerme es ¿por qué o qué me está quitando la paz? La segunda es ¿cuál es mi objetivo de vida? Y esta puede parecer una pregunta desubicada, pero en realidad es una pregunta tremendamente relevante, ¿no? ¿Por qué? Sencillo, porque cuando perdemos la paz de Dios, eso implica que estamos viviendo para nuestro pequeño reino, y nuestro pequeño reino está lleno de angustia, está lleno de miedos, de preocupaciones y de ansiedades. Creemos que nosotros tenemos el poder de controlar nuestra vida. No es así. No es así. Cada día experimentamos eso. Y finalmente acabamos muchas veces siendo seducidos a creer esa mentira. Obviamente hay cosas que tú puedes hacer en tu vida que tienen consecuencias, pero hay muchísimas cosas en tu vida que tú no puedes controlar y que tú no puedes mantener. Y una de ellas es la paz. Y Dios quiere regalarnos su paz. Por eso Jesús dice en Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No se trata de una fórmula mágica, sino se trata de vivir para algo mucho mayor y glorioso que nosotros. Y ahí es donde está la verdadera paz. Y quiero terminar con una pregunta. Una pregunta que quiero hacerte a ti. ¿Qué tipo de paz quieres? ¿Cuál es la paz que quieres tú? ¿La que se disipa como el humo cuando eres sorprendido por las cosas inesperadas de la vida? ¿La que proporciona un estado de economía holgada y la vida resuelta? ¿La paz que te da el tener todo bajo control o ser un perfeccionista? ¿O en realidad quieres la misma paz del Hijo de Dios que calma y aquieta el alma? ¿Qué tipo de paz quieres? Es imposible recibir este tipo de paz sin antes haber experimentado el Evangelio. Y lo voy a repetir, lo hemos dicho muchas veces desde aquí. Experimentar el Evangelio es una frase, es un concepto, pero es una realidad mucho más profunda. Implica que tus afectos sean transformados y que veas el valor de Cristo y que realmente experimentes su abrazo, su perdón y que respondas como Juan escribe en el capítulo 15, sin ti nada puedo hacer. Sin ti nada puedo hacer, nadie soy. Que sea Cristo tu objetivo de vida. Que sea amar a Dios tu objetivo de vida. Que sea amar a los demás tu objetivo de vida. La buena noticia es que aunque esto es imposible para nosotros, sí es posible para Dios. Y Él desea y está dispuesto a que puedas experimentar su paz si le entregas tu vida. Para eso murió Cristo, por nosotros. Para que nosotros podamos experimentar el tipo de vida que no podemos generar, que no podemos alcanzar. Si abrimos nuestras manos y le damos el control a Jesús, si vamos a Él con humildad y sinceridad, Él nos va a recibir. Él nos recibe. Él está dispuesto a recibirnos y nos va a recordar algo increíble, todo lo que Él ya ha hecho en la cruz por nosotros, para que su paz esté en nosotros, para que Él esté cerca de nosotros, aun en los momentos más oscuros y más extraños de tu vida. Quizá no has pasado todavía los peores momentos de tu vida, pero eso no importa. En Cristo su paz está disponible para nosotros. Vamos a hablar un momento con el autor de la paz, ¿vale? Y os invito a que me acompañéis. Señor, gracias porque tú eres un Dios increíble, increíble. A mí me asombra que te hicieses hombre en Jesús, en Cristo, para mostrarnos todas tus cualidades y no solamente mostrarlas como algo ahí lejano e inaccesible, sino para que pudiéramos probar cómo eres tú de verdad. Gracias, Señor, porque realmente no somos dignos de eso. Nadie puede ganar ni nadie puede merecer el hecho de conocerte, el hecho de poder llegar a ser como Jesús. Y yo quiero darte las gracias porque justamente en tu carácter de ser un Dios misericordioso, de ser un Dios amable, de ser un Dios tan perfecto y tan lleno de santidad que generas miedo y temor, pero a la vez tan tierno de poder venir a nosotros y abrir tu corazón y mostrarnos un poco de cómo eres tú. Señor, necesitamos tu paz. Quizá ahora estamos todos bien,
estamos felices, de vacaciones, pero en realidad yo rechazo ese tipo de paz superficial y te pido que nos regales el poder tener una experiencia genuina con tu persona. No queremos verte a ti ni ver el Evangelio como algo familiar y que no tiene poder en nuestra vida. Por eso yo te pido que esto mismo que Jesús dijo, de que tú enviarías el Espíritu Santo para fijar estas verdades, te pido que tú despiertes el Espíritu Santo que hay en nosotros y que lo traigas a la vida de las personas que no lo tienen todavía y que no han conocido, quizás no han tenido un encuentro genuino contigo. Quizás están mirando por internet, quizás están aquí, no lo sé. Pero, Señor, anhelamos tu paz y te damos gracias porque está disponible, porque es gratuita, porque depende únicamente de ti y tú la has puesto a nuestra disposición a través de la fe, a través de nuestra confianza en todo lo que tú has hecho en Jesús. Gracias, Señor, por ser un Dios tan bondadoso con nosotros. Y te pido que todo esto sea algo que en nuestras mentes se quede fijado esta semana y que podamos meditar, pensar y que eso vaya transformándonos y nos vaya convirtiendo en personas más parecidas a tu Hijo. Te lo pedimos en su nombre. Amén.